Odio. Y muy buenas, señoras y señores, muy buenas. Bienvenidos todos a otro episodio de Hartos de Odio por el día de hoy. Señoras y señores, vamos a empezar. Primero, voy a empezar con la visita. Que tenemos aquí a Carlos. Qué bueno verte. Bienvenido. Ahí estamos. ¡Un ratón! ¡Un ratón, oye! Un ratón pelú. ¡Anda, por carajo! Anda, por carajo. Un ratón pelú. Y lógicamente, señoras y señores, tenemos al capitán Alterright. Déjame darle un aplauso al hombre ahí porque se lo merece. Ay, gracias. Saludos a todo el mundo. Okay. Y lógicamente, después de esto, tenemos al único, al bárbaro sin espada, a Magistofiel. Aplauso para él, señores. ¡Baitron! Rayos, se murieron. Se murió todo el público. Se murió el público de repente. Sí. Como ustedes saben, soy el profesor Marco Rodríguez. Déjame cambiar un momentito. Porque vamos a hablar de los bárbaros hoy. Claro, con este vozarrón así. Vamos a hablar de los bárbaros. Así que prepárate que voy a barbarizarte el día de hoy. Sí. Esa fue más bajita la voz. Esa fue bien bajita. Se fue bien bajita. Ok, pues nada, ¿por qué no ponemos una imagen y entonces déjame hacer una pregunta aquí rápido? Para empezar por... Ok, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando ven esa imagen clásica de Frazetta? Lo que se ha vuelto el estereotípico héroe barbárico del hombre fortudo con la espada y la chica. Y sin camisa. Siempre sin camisa. Ok, ¿alguna otra idea? Comentario, impresión. Básicamente, a mí siempre que yo veo esa imagen me acuerda de Conan. Sí, pero ¿por qué te acuerdas de Conan? O sea, porque ¿Ah? Aparte de que básicamente no, la imagen, aparte de que ha salido mucho en novelas, en cómics, la película del 82 de Schwarzenegger. Que no se parece nada a esta imagen. Vamos a aclarar eso. No tiene poco o nada que ver con esta imagen. Pero vamos a seguirlo. Ajá, ¿quién más? ¿Alguna otra idea? ¿Ok? Carlos. Carlos aquí, no sé qué es lo que él piensa cuando ve esa imagen extraordinaria de Robert E. Howard ahí. Digo, de Robert E. Howard, no, de Conan, su creación. ¿No? Nada. Ok, bueno, déjame entonces tirar la bola por aquí. Vamos a empezar por la cuestión de que esta imagen tiene poco o nada que ver con el personaje en sí, tampoco, también. Lo que ocurrió fue, Conan fue un personaje que se creó en los años 20 y era casi contemporáneo de otros personajes ficticios icónicos americanos, como Tarzán, John Carter Mars en su época era más conocido que ahora, etcétera. Pero fue relegado al oscurantismo porque es un personaje que fue creado para las pulpas por su autor Robert E. Howard, un ciudadano que vivía en Texas para esta época. Vivía en pueblos pequeños, hijo de un doctor y madre maestra que le inculcó a su hijo una apreciación y un amor por la historia y por la mitología y
todas esas cosas, que son temas que van a surgir de nuevo en su ficción más adelante. La cosa de esto es que aunque ustedes no lo crean, solamente existen 23 historias que él escribió con este personaje, de un total de más de 300 historias que él escribió para las pulpas de la época, y sin incluir los 700 poemas que él escribió también. O sea, que no es ni un 10% de toda la creación, ¿verdad? De su industria creativa. Sin embargo, es el personaje que pegó de alguna forma, pero por muchos años nadie sabía que existió este personaje, ni siquiera existía en esta imagen. La imagen de Conan que estaba ilustrada era un héroe más ordinario, parecía más como un vikingo, tipo usaba casco, usaba una hacha, no una espada. Por lo general Conan casi siempre usaba o hacha o arco y flecha, muchas veces espada, pero habían varias clases de espada. Él nunca se apegaba a ningún estilo de arma y era letal en todas ellas. Es otra cosa que poca gente señala del personaje en la historia. ¿Qué pasa? Que este personaje languideció en la oscuridad por muchos años después de la muerte de su autor, que ocurrió por una herida autoinfligida por arma de fuego después de la muerte de su madre. Y una pena porque él es el creador, él se puede decir que es el creador de un género que es autóctonamente americano. No existen equivalentes en otras culturas. Hay cosas similares, pero no existen. Y es lo que llaman la verdadera traducción, que es la fantasía épica, la fantasía heroica. Cuando yo leí primera vez Conan en unas ediciones traducidas al español, yo aprendí de Conan en unas ediciones de Editorial Bruguera que tiraron en español, pero usando las mismas cubiertas de Ace Lancer, que habían comisionado a Frazetta para hacer las cubiertas de los 12 libros apócrifos de Conan, que editados por Lynn Carter y el Spray de Camp. Y de verdad que el personaje de Conan el Bárbaro se beneficia enormemente de esa traducción, porque el español parece que fue creado para narrar fantasía heroica. Y de hecho, en la contracubierta definían lo que él estaba escribiendo ahí como fantasía heroica. Y en inglés es heroic fantasy, no es espada, capa y espada, o sword and sorcery, como lo llaman. Eso realmente no es el término correcto. Y el creador de ese género fue Robert E. Howard. Y por eso es que tiene tantos imitadores, porque él generó esta idea. Y es un tipo de historia semi-histórica, pero con elementos fantásticos, sobrenaturales y elementos horroríficos también, lo cual le da su particular sabor de aventura. Y las historias de Conan, muchas de ellas leían como historias de horror, principalmente debido a su influencia por su amistad de gente como August Derleth y H.P. Lovecraft, que eran amigos corresponsales de él. La imagen que tenemos de Conan se debe más que nada a la maldita película de mierda que hizo Milius de Conan. John Milius de un el guerrero que nunca fue a ninguna guerra. No, Conan fue a muchas guerras. El personaje en sí está. John Milius, el director. No, John Milius nunca fue a una guerra. Yo creo que. Pero él quería pensar que lo era. Trató de ir a Vietnam y lo rechazaron. Sí. La cosa es que él hizo una película basado en un guión de. Ay, Dios, el tipo que escribió Platón, ¿cómo se llama él? Oliver Stone, ese mismo. El guión original de la película de Conan había sido de Oliver Stone, que ayudado pesadamente por autores como Lynn Carter y el Spray de Camp, que los creadores de los Conan apócrifos de la edición de Ace Lancer. Y el tipo estaba
cuando no estaba inconsciente de droga y emborracho haciendo la historia, estaba tripeando. No, de verdad, él describe ese periodo como que está a través de una nube de droga y alcoholismo. A nivel de que llegó Milius, que Milius es tipo conservador y es más sobrio, y tuvo que reescribir toda la abominación esa extraña y sacó una abominación completamente diferente, que realmente no está hablando de Conan el Bárbaro que creó Robert E. Howard en ninguno de sus libros. El personaje que interpreta Schwarzenegger en esa película no es Conan el Bárbaro, no se parece como describen a Conan el Bárbaro, no tiene nada que ver con la edad Iboria. La idea que él plagió de otra propiedad que creó Robert E. Howard fue del rey Kul del trono Topaz de Lemuria. Un intento más temprano de él hacer a Conan. Y Kul, el conquistador, como lo llaman en los cómics, no era, era un rey, era un personaje más reflexivo, era un hombre, era un jefe de estado, era un líder de ejército, no se parece nada a Conan. Pero sus orígenes empezaron como que el tipo viene de una tribu que es destruida, es exiliado de la Atlántida. En esta historia los atlantes eran unos salvajes que vivían en unas islas. Él se escapa de ahí por un conflicto que ocurre con una bruja, una mujer que trata de quemar como bruja. Él desafía esto, se escapa, lo capturan, lo hacen esclavo, eventualmente consigue su libertad como gladiador y ahí es que él arrebata el trono de Lemuria y se vuelve el rey Kol. Suena familiar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esa es la historia de la película de Schwarzenegger. Ya. No es Conan. Conan nunca empieza como un prisionero en la historia y hay del que trata de hacerlo. El tipo empieza primero como un ladrón, progresa a un soldado, termina como mercenario y eventualmente como guardabosque, defendiendo la frontera de Aquilonia cuando él ayuda en un coup de estado y arrebata el trono de Aquilonia para hacerse el rey. Nadie ha hecho esa adaptación en película, ni en televisión, ni en dibujo animado. Ese personaje no existió, no, hasta el día de hoy la gente no, esa cosa que llaman el bárbaro no existe en el ojo público. Y todo se debe a estas imágenes que plasmó Frazetta, excelente arte, que fue de la comisión de las ediciones de Ace Lancer, que comisionaron a Frazetta para hacer las cubiertas. Y ahí ocurrió como una cosa increíble, ocurrió como que lograron capturar relámpagos en una botella y despertaron el interés público. Pero lo que llevó a la gente a la puerta de abrir esos libros y leerlos fue el arte de Frazetta, pero lo que hizo que la gente volviera a leer otra vez, una y otra vez esas novelas y seguir consumiendo esta historia fueron los cuentos de Robert E. Howard. El tipo podía escribir historias de acción. Te podía describir una escena de combate y hacerla vívida, visceral, violenta, salvaje. Tú puedes sentir cada golpe que el tipo hace. Él describe con un detalle cuando él golpea a alguien con un arma, siente el temblor y la vibración que le viaja desde el puño hasta el hombro. Puede sentir cuando se lastima el hombro dándole tan duro a la gente. Puede sentir, oler la sangre que se desparrama durante la batalla. Este tipo de cosas no la puedes plasmar en un mero cuadro. Y eso es lo que hacía que la gente volviera una y otra vez. La gente iba por el arte de Frazetta, pero se quedaban por los escritos de Robert E. Howard. El tipo definitivamente podía escribir una historia. ¿Sabes quién otro autor escribía también historias de pulpa? Pero se ha vuelto un ícono americano de la literatura norteamericana. Jack London. Jack London escribía para las pulpas y sometió muchas de ellas en las diferentes publicaciones de pulpa de la época. Principalmente que se conoce por la novela de Call of the Wild. Esa es una de ellas. Él escribió Wi-Fi y escribió un montón de cuentos también. Todo sobre sus experiencias en el Yukon de Alaska. Que él fue para allá durante la
corrida del oro, la fiebre del oro que hubo allí. Yeah. Mucha gente fue con él y no volvieron. Él experimentó todos los horrores de la frontera de Alaska y hasta padeció de lo que llaman frostbite. Quemadura de frío. Tipo por poco se congela, lo asaltan, lo tratan de matar. O sea, el tipo vivió un montón de cosas terribles. Pero nadie se acuerda de Robert E. Howard, que tuvo experiencias similares. El tipo viajó por todo su estado nativo de Texas y estuvo en un área que todavía era bien agreste. Esto fue durante otro tipo de fiebre, la fiebre del petróleo, que traía gente ruda de todas partes del mundo a trabajar en los campos petroleros de Texas. Y ahí él conoció toda esta clase de gente de todas partes del mundo, gente ruda, salvaje, violenta. Y él también aprende a que tiene que usar los puños para defenderse, y el tipo se volvió un aficionado al boxeo. Gran mayoría de sus historias son de eso, son historias de el viejo oeste, de boxeo y de aventureros que estilo Indiana Jones, como el creador, una creación como el Borak, que era otro personaje que creó Robert E. Howard, que era un aventurero en Afganistán durante el conflicto de los ingleses contra los afganos. Y todas sus experiencias en Islam y todas cosas son muy buenas. La historia no tiene ningún elemento sobrenatural, son meras aventuras de acción. Que el héroe del Borak es un pistolero. Y eso es lo que, y de esa historia nadie se acuerda de ella y todas cosas. Otro personaje que él creó también fue ¿qué fue? ¿Perdón? No, eso creo que fue un eco. Fue un eco, ok. Anyway, por ejemplo, otro como Steve Costigan, que muchas de sus historias que él escribió más historias de este personaje que del mismo Conan, que era Steve Costigan, que era un boxeador, como él describe, un tipo con puño de hierro, corazón de oro y cabeza más dura que la piedra. Bueno. Y esas eran las aventuras humorísticas que escribía Robert E. Howard. Ya tuviste la reacción. Así es que escribía Robert E. Howard. Ese es el poder que él tiene, que él podía sacar una respuesta emocional de sus lectores que ya quisieran tener escritores modernos. Ya Stephen King quisiera tener esa habilidad. O sea, que hay talento ahí. Y dirán lo que dirán del personaje, que sí era racista, que sí era esto y lo otro, que Conan era un hombre blanco conquistando a otra gente. Y ahí demuestra lo poco que la gente sabe del personaje, porque Conan el Bárbaro no era blanco. Vamos a empezar con ese mero detalle que nadie sabe. Ellos asumen que es blanco porque se acuerdan del jodido Schwarzenegger. Pero Conan venía de una raza que se llamaban los Cimerios, que eran los descendientes de los Atlantes. Los humanos que vivían en el mundo que creó Robert E. Howard se llamaban la Edad Iboria, y por los iborios. Los iborios son los ancestros de los europeos según la mitología de Robert E. Howard. ¿Qué es lo que eran? Eran los ancestros de los europeos, los españoles, los franceses, entonces los blancos. Todos ellos eran los caucásicos que estaban con los que interactuaba Conan, y Conan era el extranjero, era el tipo brown, y como lo describen, el tipo de una tez bronceada, bien oscura, facciones bien agrestes, bien salvaje, de pelo lacio negro como el de los indios. O sea, tú lo ves en la calle y tú dirías, mano, este tipo parece que es un azteca o algo así, excepto que tiene ojos azules. Es la única concesión que le hacen de que el tipo era algo más allá de las otras razas que existían en el mundo iborio que ideó Robert E. Howard. Y eso es lo que pasa. Si entiendo correctamente, parte de la invención de Howard fue ponerlo en un lugar histórico prehistórico, básicamente. Es prehistórico, es una prehistoria. Por eso, en vez de hacerlo
lo que la fantasía hasta ese momento era mayormente arturiana o medieval. Sí. Pues él se ocurrió, pues antes de la historia conocida, pues ocurrió esto. Exacto, no, él pensó bien porque él puso esto 10.000 años en el pasado. Hace 10.000 años en el pasado todavía existían mastodontes en algunas islas en Siberia. De hecho, hasta 5.000 años atrás se cree que existían mastodontes en Rusia. En Rusia, sí. Y en Rusia, el tigre de dientes de sable y todas las cosas. Él simplemente se inventó esta época porque él sabía que esa civilización, ninguna civilización sobrevive ningún rastro de ellos después de los 5.000 años. Las pocas cosas que tenemos de culturas primitivas que existieron, civilizaciones previas, sobreviven porque las estamos manteniendo todavía. Estamos tratando de mantenerlas para que no se acaben de destruir. Pero si no, dale 2.000 años más. Nunca hubiéramos sabido ni de Egipto, ni de Babilonia, ni de esas mierdas. Él asume que lo mismo ocurrió con la civilización previa de la edad Iboria, la cual se desploma por una serie de cataclismos que no son descritos en las crónicas de Conan y cuyo conocimiento hace que cuyo efecto hace que los humanos regresen a estado primitivo de barbarie antes de eso y perdieron todas las invenciones, descubrimientos de metales, mecánicas, química, todas esas cosas que teníamos, todo eso se pierde. Lo que sobreviven de esos cataclismos es un grupo que aparentemente pues él tenía en esta historia, que eran los pictos, que existen en todas las historias de Conan. Por alguna razón los pictos son inmortales como raza. Ni los cimerios sobreviven a estos cataclismos y se extinguen. Y eso es esa es la cuestión de esto. Creo que perdimos a alguien. Sí, perdimos a Carlos. Parece que se quitó. Anyway. Ajá. Esto es un mero saborcito de por qué las razones reales por las cuales nunca ustedes ni nadie en el público realmente ha visto al verdadero Conan de Cimmeria, lo cual hace paradójico porque es uno de los géneros más plagiados e imitados de la historia. Wow. O sea, ni Tolkien lo imitan tanto y han tratado. Sí. Pero pero igual que Tolkien, la gente se queda corta. Toda la gente que ha tratado de imitar a Robert Howard, hay algunos que se le acercan como Carl Edward Wagner o el mismo John Jakes, pero no casi no lo logran. Y es la cuestión de que Robert E. Howard, cuando se creó este mundo, él se lo vivió. O sea, él hizo hasta un mapa que después lo han puesto más bonito, lo han elaborado, le han añadido detalles, pero él se imaginó todo este mundo en el cual él podía poner todos estos grupos pseudo históricos fantásticos, y él tenía el equivalente, pues, el equivalente a los africanos, tenía el equivalente a los egipcios en la nación de Estigia, tenía el equivalente a los mongoles con los hircanios, y así sucesivamente todos estos diferentes grupos. Shem representaba al Oriente Medio, una mezcla de Oriente Medio, porque él mete judíos y mete también árabes en este setting, en la nación de Shem. Y así todo, y era la idea de él, porque él quería poner piratas peleando con caballeros medievales y cosas así en su historia, y así que él hace esta cuestión. Y en medio de este mundo, explorándolo, es Conan el Bárbaro. Como él es el tipo de afuera, el extraño, el inmigrante, vamos a decir, pues experimentamos todo este mundo desde una perspectiva fresca. Él y nosotros somos los que estamos experimentando la edad Iboria mientras estamos viajando y vemos todos los horrores, milagros y misterios de este mundo, junto con Conan. Y por eso es que es especial, otra característica de que la fantasía heroica es que los héroes, a diferencia de Tolkien, los héroes son individualistas. Ellos no están para salvar el mundo, no están para defender la justicia, ellos no persiguen abstracto como ocurre en la fantasía épica, como Lord of the Rings. Ellos están para sobrevivir, para conseguir riqueza, para conseguir mujeres y para básicamente sobrevivir ellos. Esa es la diferencia. Son más individualistas, son más realistas.
Eso tampoco nunca lo hemos visto mucho en todas las versiones, porque siempre ponen a Conan, no, tengo que defender este país. Él nunca hizo eso en las historias. No. Muchas veces cuando él defiende algo era por accidente o la circunstancia que tenía que agarrar un arma y empezar a defenderse, si no, lo mataban a él junto con la princesa y toda la gente que está con ella. Esa es la diferencia básica. Get to the chopper. No, él tampoco hablaba así, pero la voz se parecía en lo profundo. El tipo hablaba como 6 idiomas, sabía leer y escribir en los cuentos. Tú sabes, el tipo robaba tumbas y leía las inscripciones. O sea, que esa es otra cosa que todo el mundo ignora de este personaje o no simplemente no sabe porque nadie lo ha leído. Esa es la diferencia. Lo más que se le aproximan las adaptaciones fueron las adaptaciones de Roy Thomas para los cómics de Marvel, que fue la primera vez que adaptan a Conan para un medio que no es los libros. Y gracias al genio artístico de gente como John Buscema, como lo llaman en español, pues los cómics pegaron tanto que no solamente pegaron, sino que hicieron un segundo cómic más dirigido a adultos en blanco y negro, que era la espada salvaje de Conan, que de hecho salían hasta desnudos y todo. Esa es otra cosa, las historias de Conan no son para la familia, son bien adultas, son bien crudas, hay violencia, hay sexo, hay depravación, hay hasta violación, mano. A una tipa la cogen con un zombie y hacen que el zombie la viole a ella y todo, uno de los cuentos. Diablo. Esa es una de las historias que se llama La gente del Círculo Negro. Esa historia está cabrona. Tiene un montón de elementos horroríficos. En Nacerá la Bruja, capturan a una princesa, la encierran en una mazmorra donde la torturan por meses. Y lo que implican es que una de las torturas era sexual. En otra historia, el Valle de las Mujeres Solas, hay hasta una escena de lesbianismo y todo. Estoy hablando de los años 20, ¿ok? Y bastante gráfica también. Y tú te quedas como que anda por carajo. Nadie sabe estas cosas. Y de hecho, ni en los cómics se atrevieron a adaptar esos detalles en muchas de las historias de Roy Thomas, porque no podemos vender esto así. Pero el tipo era R rozando en X, aún para esta época todavía se puede considerar. Las pulpas, como eran, se esperaba que el público iba a ser adulto, pues sí, podían ser mucho más lúridas que aún. Pueden ser lúridas, pero no eran gráficas. Muchas veces no describían muchas de las cosas. Hasta en eso Robert E. Howard estaba adelantado a su tiempo, porque tú ves la cubierta de la época de entrar en los detalles, sí. Sí, tú puedes ver una cubierta, una mujer con los pechos al aire siendo agarrada por una cosa con tentáculo y siendo secuestrada para allá, y tú ves el héroe, ¡ah! ¡Ay, no se la lleva! ¿Qué le va a hacer? Y en la historia, adentro, cuando tú lees el cuento, tú ves quizás al cogido de mano a través de un traje espacial, quizás un besito en la mejilla. De eso es todo. Y tú dices, motherfucker, me engañaste. Porque el arte era mucho más lúrido que el contenido. Robert Howard era la excepción a la regla de eso. Y es que él escribía para Weird Tales y Weird Tales le pedía, mira, necesito algo más con más carne para que la gente quiera comprarnos la revista. Quería mencionar de por qué decimos aquí el Conan el clono o el clonado, mejor dicho. Pues una vez que irrumpe el personaje o la idea del personaje en la imaginación, pues enseguida otra gente, pues los publicadores dicen, necesito una versión mía. Escritores, como la literatura es una conversación entre generaciones, pues la gente dice, oye, es una buena idea que yo puedo hacer. Pues enseguida salen las imitaciones, personajes basados en settings similares. Inspirados por y algunos son imitaciones, simplemente cambiar el color del pelo y síguelo. Sí, como Braca es rubio. Las subversiones donde empiezan a cambiar, pues vamos a ponerlo en el futuro, vamos a ponerlo empiezan a cambiar detalles y tratar de encontrar su propia cosa. Están las inversiones donde, pues
va a escribir lo opuesto de, pero un setting similar. Y por último, pues están el que dice, esto me está gracioso, yo voy a hacer un chiste, y hacen la... No, es que no fue que simplemente lo imitaron, es que el problema fue que Robert E. Howard se murió. Bueno, sí. El tipo se murió, no había más historia. Y entonces el de Ace Lancer y otras publicaciones dijeron, necesitamos más cuentos. Tú puedes hacer algo como esto. Y ahí que empezaron no solamente los imitadores, sino los apócrifos, lo que llaman en inglés los apócrifos. Sí, no, es que sí, no, pero yo busqué a ver si había alguna traducción para pastiche y no la encontré. Así que yo voy a decir que es lo mismo que apócrifo, porque por ejemplo, están los dos autores más apócrifos de Robert E. Howard. Extrañamente, eran sus fanáticos más grandes, que eran Lynn Carter y el Sprague de Camp. Y ellos son los responsables de la edición, lo que llaman apócrifa de los libros Ace Lancer, que finalmente pusieron en el mapa las historias de Robert E. Howard. Pero ¿qué pasa? Solo hay 23 cuentos. ¿Cómo vamos a extender 23 cuentos en 12 libros que cubrieron en esta tirada? 12 libros. Pues lo que ocurrió fue que empezaron a hacer ellos, los dos eran escritores también, empezaron a hacer su propio fanfiction usando a Conan. Y yo me daba cuenta cuando yo estaba chamaquito leyendo los cuentos que yo veía, porque yo le ponía los nombres suyos. Mira, esta historia es por Lynn Carter y el Sprague de Camp, o Lynn Carter o el Sprague de Camp. Y yo empecé a leer las historias de ellos y estaban ok, pero yo me daba cuenta como lector, ahora en mis maduros 9 años, que yo empecé a leer estas cosas de horror, que decía, coño, pero como que esta historia no son tan buenas. No, de verdad. Entonces, ellos hicieron muchas historias para llenar espacio en los libros, para extenderla, porque cada libro les pagaba buenos chavos a ellos. Se acababan los libros, se acababan los chavos. Es así de sencillo. Y al nivel fue la desesperación de estos tipos que tomaron varias historias originales de las aventuras históricas que escribió Robert E. Howard y le cambiaban el trasfondo, le cambiaban el nombre personal, lo llamaban Conan y los petaban en la Edad Iboria, y también se notaba cuando estas historias no fueron creadas ni por el autor ni tampoco eran lo que se supone que representaban. Una historia, un cuento bien icónico de este fenómeno fue el hombre negro. I kid you not, ese era el título original. Después vino Lynn Carter y para mí le cambió el nombre, y para mí es mucho mejor título: El tesoro de Tránicos. El tesoro de Tránicos es un ejemplo de una historia que escribió Robert E. Howard, histórica, y era una historia de piratería. Y el héroe no era Conan, era una historia de piratería en el Caribe en el siglo XVI. Y el héroe era un pirata, un gigantón irlandés de nombre Terence Bulmer. Robert E. Howard trata de vender las historias de aventuras más serias, esas cosas, para competir con Jack London y eso. No logra venderla, le da una rabieta, le cambia el nombre, le pone El Negro viene o algo así estúpido. Pues, cuidado que viene el negro, huanga, un gawa, buena cría, peligro, algo así. Cuidado, y entonces viene el negro, escucha el negro. Cuidado, el negro por ahí. De eso tengo un cuento que contarte de eso. Y entonces él la pone en la Edad Iboria, y entonces pues ahora Conan es un bucanero, fuck it. Lo cual le cae porque los bucaneros, originalmente, la diferencia de un bucanero a un pirata es que los bucaneros eran más como guardabosques, eran como, vivían en las islas, vivían de la casa, eran más aventureros de tierra y en floresta, y en la floresta sí, en la jungla, que andaban en barcos. Ellos se montaban en barcos de vez en cuando, pero ellos eran reconocidos más por su habilidad con las armas de fuego y de distancia que un machete o una espada como un pirata regular. Y Conan le caía a María el dedo la descripción de bucanero. Y él pues se vuelve un bucanero en esta historia. La cosa es que Lynn Carter y el otro empezaron a hacer versiones diferentes, a tratar
de vender esta monstruosidad que fuera más legible, cambiaron muchos elementos. Por ejemplo, el negro de la historia no es un ser humano, es un demonio que accidentalmente invoca a uno de los personajes para matar a sus enemigos y él coger su fama y su fortuna. El problema es que después tenía que pagarle al demonio con un alma humana y el tipo no quería pagarle eso y dijo, no, yo te voy a dar un carajo, tú eres un demonio, fuck you. Y el tipo huye, el demonio se le va detrás y lo trata de matar. Y aquí es donde vemos la inserción de una de las creaciones de Lynn Carter y el Spray de Camp. El archienemigo de Conan, que nunca lo fue en las novelas originales, que era Thoth Amon. ¿Se acuerdan de Thoth Amon? Él sale mucho en los cómics. Thoth Amon es el prototípico hechicero, excepto que este venía de Estigia, que Estigia era el Egipto de la Edad Iboria. Y el villano de la historia del Tesoro Tránico se vuelve Thoth Amon. Y para mí fue una mejor reinversión de la historia, porque el trato inicial ya no era directamente con el demonio, era con el mago. Y los magos, pues, tienen poder, pueden accesar poderes oscuros, pero son mortales y están limitados en lo que pueden hacer como mortales. Y ahí la historia fluye un poquito mejor. En las ediciones subsecuentes que hicieron de los cuentos de Conan, volvieron a la historia original y volvieron a meter el negro. Que no es negro, es un demonio descrito como una sombra negra que defiende el tesoro de Tránicos como tal, el pirata legendario que había hecho pillaje por toda la Edad Iboria y eso, y muere asesinado por su sodicho demonio que se vuelve el guardián del tesoro. Y entonces pues ahí toda una historia. Pero ¿se dan cuenta de la diferencia? A nada de esto se parece a ninguna película, ninguna adaptación, ni ningún ensayo, ni la película que hizo Milius de Conan. No. Para nada. Y ese es el gran detalle. Pueden criticarme lo que quieran eso, pero hay que decir una cuestión de que sí, de que hay que recordar una cosa, y es que Robert E. Howard también era un autor de su época, los años 20. Y aunque el tipo no era un racista activo, no era un tipo que despreciaba a la gente, porque muchas de las historias, igual que H.P. Lovecraft, él consideraba y trataba como personajes humanos a gente de otros grupos y minorías. Sobre todo la historia de Conan, porque él tenía un mundo entero de gente diferente y el héroe era también un inmigrante, un extraño, un extranjero. Y esa es la cuestión. Pero él escribe esta 21 historia que yo leí, yo no podía leerla, que es sobre una revuelta de negro en el sur. Y oh Dios mío, si tú te das un palo, un shot, por cada vez que el tipo dice, hay que detener a los negros, and the blacks, mano, tú te mueres de envenenamiento alcohólico, porque no para de mencionar que si negro, que si los negros, hay que detenerlos, esos negros, hay que proteger a las mujeres de los negros, a sus negras manos, ¡ah! Ay, mamita, déjame tocarte ese cuerpecito, ese culito blanco, hincho, rosito. No, voy a pasar esta verma gorda por todos lados. Mira, vaya mami. Vaya mami. Llegó tu negro. ¿Ahora es qué? ¿Ahora es qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero dónde tú vienes? ¿De Pakistán? ¿Qué carajo tú estás haciendo? La cosa es que está pasando eso de verdad en Europa. Todo lo está inventando. No, pasó esta mañana un de estos afganos le pegó a 20 personas con un carro. No, eso no es nada. Yo debiste haber visto el video de una tipa ahí que estaba en un Uber con un tipo en el carro y el tipo se vira porque nunca ha visto una mujer blanca, parece. Y, mano, el tipo saca la lengua y todo, y le trata de tocar las piernas a ella mientras está guiando. Oh, you're so beautiful. Y ella, mira, ¿qué te pasa? La mujer gritándole, mano. Mira, cabrón, suéltame. Mira, entonces el tipo guiando el carro, mirando para donde ella todo el tiempo. Y mira, vas a chocar el carro, mira al frente, odio enfermo. You sick little puppy. Anyway, pues hay que entender esa cuestión de que hay que recordar que
las costumbres y las impresiones y actitudes cambian y evolucionan. Y Robert E. Howard se le hubiera considerado un liberal en su época, pero era un hombre de su época. Y por ende, él cometió el crimen de decir la realidad de que los hombres físicamente son más fuertes que las mujeres. Y por eso es que en sociedades primitivas, los que pelean y defienden la sociedad, el grupo, la tribu, la ciudad, siempre son hombres. Tú nunca pones mujer a pelear en una muralla porque viene un tipo, le va a dar un cocotazo, se la echa al hombro y le dice, déjame pasar mi negra mano por tu blanco cuerpo. Se la lleva. Se la lleva, porque eso es lo que va a pasar. Por más feminista que tú seas, por más atleta que tú seas, por más bodybuilder que tú seas, hermano, el tipo más cleca todavía puede con una mujer fuerte y todavía subyugarla. Y que eso está demostrado en los deportes y en otras actividades en las cuales le han vendido la mentira a la mujer de que ella puede hacer lo que hace un hombre, y eso simplemente no es verdad. Si no, vayan a cualquier país ahora mismo islámico y vean cómo tratan a las mujeres ahí, las tratan como propiedad, como ciudadanos de segunda clase. Robert E. Howard no era así. ¿Por qué? Porque él fue criado por su madre. Y su mamá fue la que le inculcó su afición por la literatura, por la historia, etcétera. Él era adoración con su madre y lo reflejaba también en sus historias, que las mujeres eran objetos de adoración y respeto. Y merecían la protección de los hombres. Y eso es una cuestión, por eso es que los bárbaros en la historia de Robert E. Howard tienen una actitud protectiva de defender y proteger a las mujeres. La gente hoy día dice eso es machismo, eso es sexismo. No, eso simplemente no es el caso. Él no lo hacía para degradar, ni denigrar, ni subyugar a las mujeres. Lo hacía de una intención caballeresca de protegerla. Dado, ya habiendo aclarado todo esto de quién era Conan, de dónde él vino y todas las cosas, vamos a todos los imitadores que siguieron esto tratando de llenar el vacío que había creado Robert E. Howard por no haber hecho más historias de Conan. Uno de estos personajes que fueron creados, y uno de los mejores también a mi entender, fue este personaje que vemos aquí, también ilustrado por Frazetta, que empezaron a publicarlo también en Valentine Books y sitios así. Y era Kane, el viajero. Kane es un guerrero inmortal, zurdo, que el tipo fue maldecido por un dios senil loco en los albores del tiempo por haber matado a su hermano. La maldición es que él va a caminar por toda la tierra hasta que él sea destruido por la misma violencia que él creó. ¿No suena familiar esto, caballeros? Eso suena, ya. Sí, suena con la Biblia. Ya, The Wandering Jew. Excepto que The Wandering Jew en este caso es un guerrero de como 300 libras, musculoso, de pelo rojo, barba, ojos azules, de psicópata, y sabe magia, y es un total cabrón. El tipo es un mercenario y todo, pero las historias yo las he leído y son fantásticas. Hay que decirlo que este tipo logró casi logra tomar el mantel de Robert E. Howard por las historias que él ha hecho. Una de las aventuras que él hace es la apuesta de 2 soles, que Kane conoce a un gigante, uno de los nefilines, vamos a decirlo así. Se hace amigo de un gigante que decide no devorarlo y se hace amigo, y él decide explorar unas cuevas donde vivían originalmente todos los gigantes de su raza que escaparon de las cuevas. Y él y Kane se meten a estas cuevas donde ellos vivían antes, y esto se la encuentran llena de monstruos y criaturas extrañas albinas. Y el gigante encuentra, entre ellos dos encuentran un tigre de dientes de sable gigante albino, del tamaño de un fucking elefante moderno. Es la mierda esa. Es un mutante. Wow. Y se forma una batalla y el gigante interfiere para salvar a Kane, y entonces es una batalla bien cruda, bien salvaje, sangre, vísceras, todas las cosas. Y a lo último,
el gigante logra matar al tigre gigante y el tipo le dice, logré matarlo, le gané igual que mis ancestros. Y Kane le dice, esa cosa nunca ha existido, la vida real es una aberración. Tú acabas de matar un monstruo. Sí, no, como mi gente, en mi época, pues nosotros éramos una raza de héroes. Éramos una época en que éramos todos héroes y peleábamos contra los dioses. Dice el gigante antes de expirar. Y Kane dice, es verdad, era una época de héroes y acaba de morir el último de ellos. Wow. Ese es el cuento a grandes rasgos. Esa es la clase de historia. ¿Quién creó este personaje? Era Carl Edward Wagner, que era un tipo que tenía 2 doctorados, uno en historia y otro en neurofisiología. El tipo era un doctor psicólogo, trabajaba en clínica y todas las cosas, un humanista, un liberal, que tú lo ves y parecía un jodido, parecía un pandillero biker, con barba roja, gordo, grande, rodeado de mujeres y que bebía como un pez y fumaba como un demonio. Ese era Carl Edward Wagner. Pero dentro de ese exterior rudo, violento, pendenciero, había el alma de un poeta. Y el tipo era un poeta de verdad. El problema fue que el tipo le gustaba demasiado el licor. El tipo muere de envenenamiento, de un fallo renal y fallo del hígado y todas esas cosas. El tipo se muere. Lo encuentran muerto en la casa a la joven edad de, creo que el tipo no tenía ni 40 años. Wow. Y el murió tipo, joven. El tipo, bueno, en medio de en una convención que él era parte de un panel, que él estaba en un panel con Michael Moorcock. El tipo estaba tan bebido que en mitad de una oración el tipo se desploma, se desmaya. Tiene que venir Moorcock, arrancarle el micrófono a la mano y ayudar a montarlo en la ambulancia. Así es que bebía ese tipo. Wow. Y una pena porque el tipo escribe unas historias increíbles, son muy buenas. Yo hubiera vivido, quién sabe lo que hubiera podido hacer si hubiera vivido más tiempo. No fue lo suficiente para reemplazar a Robert E. Howard. De hecho, creo que son 5 libros nada más los que él escribió con el personaje de King. Él escribió montones de poesía, él escribía mucha poesía y otras historias, principalmente de horror. Ese era un género que él visitaba mucho. Y era bien fanático de Lovecraft, etcétera. Y ese era uno de los pasillos que sigue poniendo porque esto no se acaba. Esto no se acaba. Anyway, hasta ahora, ¿qué les parece en esta historia? ¿Verdad que no se parece en nada lo que han visto ni en los cómics ni en las películas? En nada. ¿Verdad? Es un género muy de su tiempo y que lo que ha venido después, pues no se atreven a imitarlo porque es que esa es la cosa. Piensan que el gusto ha cambiado, pero tú puedes leer una historia de Robert E. Howard, aún con el trasfondo histórico, y todavía está brutal la historia, todavía te envuelve, todavía te mueve las emociones, todavía los chistes resuenan. Todas esas cosas es lo que demuestra que esta historia no tienen tiempo, son como locos, son como Tolkien. La historia de Tolkien la puedes leer en cualquier época y todavía resuenan con el público, igual que la historia de Robert E. Howard. Y aquí estamos viendo algo de la colección personal, varias colecciones de libros y un juego de rol que hicieron de Conan, actually, uno de los mejores juegos de rol que se han hecho, que está basado en los escritos de Robert E. Howard, expandido, incluyendo todas las novelas apócrifas que se han escrito del personaje. También se incluye todo el material para este juego de rol para escribirlo. O sea que Conan sigue vivo y sigue publicando, y de hecho casi tuvimos una serie de Conan adaptando directamente los libros en Amazon. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? The Modern Audience o algo así. Peor, una productora mujer se metió y dijo: ¡ay, esto es muy machista! ¡Este tipo es misógino! ¿Dónde está la mujer? Se metió ahí, montó un berrinche y dijeron: no vamos a coger Conan, en vez vamos a adaptar los Rings of Power. Ay, eso fue, ella decidió hacer eso, habiendo tanta novela de fantasía heroica, no fantasía heroica, sino fantasía épica, escritas por mujeres, porque la fantasía es un género dominado por las mujeres. Ahí está Anne McCaffrey,
ahí está Vonda McIntyre, ahí está Andre Norton, todas son mujeres. Inclusive Úrsula K. Le Guin ha escrito una de las mejores novelas de fantasía jamás, el mago de Earthsea. Todas mujeres. Coño, ¿no podía adaptar alguna de esas mejor? Qué feminista, qué ignorante. Sí, no, te digo, ese es el problema. Pues hicieron eso. Todos los tipos que se fueron a hacer lo de Conan fueron a HBO y hicieron la nueva serie de Game of Thrones, la de House of the Dragon. House of the Dragon, que la Casa del Dragón. A mí no me gustó porque yo le tengo repelillo a todo el insecto que le metieron a esa historia. Y it's not my cup of tea. Es una cosa que tú nunca vas a ver un bárbaro jamás hacer y es de abusar de un menor de edad. Uh-huh. Porque esa es otra cosa que Robert Howard se aseguraba de inculcarle a sus personajes. Un código de honor, lo cual los elevaba de la barbarie y los hacía incluso superiores a las civilizaciones que ellos estaban visitando. Y por ejemplo, los cimerios, pues, era siguiendo el trope del noble salvaje, que todavía perduraba en esta época. Ya sabemos que eso no existe, ¿no? No, claro que no. No, es un invento de los románticos del siglo XVI. Pero curiosamente le da como un atractivo a los bárbaros de Robert E. Howard y a sus siguientes, que lo reflejan aunque sea instintivamente, y es que los bárbaros se comportarán violentos, te romperán la cara, etcétera, pero tienen código de honor y principalmente es de proteger y no abusar de los más débiles. Eso es lo que tú puedes sumar que era Conan. Uh-huh. ¿Tú sabes qué personaje me acuerda mucho de las historias de Robert E. Howard y de las otras imitaciones? Ajá, ¿quién? No sé si te recuerdas de Powers. Sí, Powers está inspirado mucho en eso, empezando que su personaje empieza a la edad de piedra. Exacto, que el personaje empieza como un barbarian, ¿sabes? Sí. Como en una etapa él cae con una espada y todo, y si se pelea con The Wolf. Sí, con Wolf, sí, Walker. Le decían de Walker y después se convierte en Christian Walker. Sí, pero el enemigo de él era The Wolf. The Wolf. Yeah. Era lo opuesto de él. Era un personaje malvado, con poderes. Es que eran los dos primeros metahumanos, hay que decir eso. Los dos primeros metahumanos, exactamente. Sí. Pero sí, ahí tiene algo de eso. Creo que decían Gora. Él salía, cuando estaba en esa época, era como Gora. Sí, no, los dos empezaron como estos humanoides así, australopitecinos así. Sí. Y ellos evolucionan y todo eso, pero son inmortales. Pero, pues sí, hay una cuestión, porque Kane, por ejemplo, también es inmortal en la historia de él, pero Kane es un cabrón, de verdad. Muchas historias, tú lees las historias de Kane y tú dices, mano, ojalá alguien lo mate, porque este tipo es un cabrón, de verdad. Pero el tipo está demasiado duro, así que... No vamos a las historias de Kane, el cabrón. No, es que te lo digo, todo el que dice, yo vi la película de Schwarzenegger, yo ruedo los ojos enseguida porque no tiene nada que ver con eso. Ya, de verdad, cualquiera que le tenga curiosidad de eso se beneficiará mucho leer las historias originales. Y si es posible conseguir una traducción en español, porque de verdad que la fantasía heroica se beneficia mucho de lo florido que es la lengua española. Es una pena que no existe un equivalente hispánico de la fantasía heroica. Es un género completamente norteamericano, de verdad, de Estados Unidos principalmente. Esta es una película que hicieron hace unos años atrás con Vincent D'Onofrio y René Zellweger. Antes de que ella se jodiera la cara toda con cirugías plásticas. Oh my God, sí. Que no se parecen nada. Pues aquí todavía estaba icónica y todo el mundo la conocía. Y hizo una película dramatizando la vida de Robert E. Howard. De hecho, ahí sale los actores que los representan a ellos, Vincent D'Onofrio y ella. Es una versión romantizada de Robert E. Howard. El tipo en vida real, yo creo que era demasiado osco y huraño como para ver, con todo y que él
sí tuvo un romance con una maestra de escuela, que la mamá de él se mete en la relación y la sabotea. No sé si ustedes saben de eso. Ese fue uno de los detalles. No la forma en que la madre de Robert E. Howard dominaba su vida, al punto de que cuando ella muere queda en coma de un, creo que fue un coágulo que le dio un derrame. Se queda en coma. Los médicos, la prognosis no es alentadora, que creen que nunca se va a despertar de ese coma. Y él va en su carro, sale de la casa, se va en su carro en medio de la campiña, saca su pistola y ahí termina su vida. Esa es la muerte de Robert E. Howard. La película toca esos temas y todo, pero trata de ver más a Robert E. Howard como un personaje romántico. Y sí, hay algo de romance en la historia de él, pero no creo que el tipo va a ser un leguleyo de esto, de cantar las grandezas de las mujeres y disculparse convulsivamente como hacen ahora en toda la ficción. Ahora, ¿tú no te has fijado el fetiche que tienen ahora en toda la serie y en todas las películas de que el hombre en algún momento tiene que disculparse siempre, aunque no haya hecho nada malo? ¿Usted no se ha fijado en eso? Sí, me ha fijado en eso. I'm sorry. A Carlos le prende eso, mano. Él se encojona. Dice, I'm sorry, mano. En un episodio que estaba viendo de Rookie la otra noche, él y yo, mano, se disculparon como 10 veces, mano. Y mira, mano, o sea, eso no solamente es estúpido, es una necesidad enfermiza y una forma de establecer a la mujer como la más poderosa en la relación, poniendo al hombre como que él está errando, sino que le quita también importancia a la frase a la meta de disculparse, que es denotar arrepentimiento. Si lo sigues diciendo y cometiendo los mismos errores una y otra vez, no pierde completamente el significado estarse disculpando así o compulsivamente como quieren hacer en las películas. Pero de alguna forma el hombre tiene que arrepentirse ahora de ser hombre. Está empezando a cambiar, pero va a pasar un rato antes que le demos para atrás a toda esa basura. Ya podemos ir para adelante. Vamos para adelante. Aquí tenemos un ejemplo de ficción heroica escrita por un canadiense africano, Charles L. Saunders, tipo de Canadá. Escribió estas novelas en los años, ¿en qué año fue que lo escribió? Déjame chequear aquí. Diablo, en los años 80, mano, son estas historias. Sanders murió el tipo hizo las aventuras de un héroe que para los efectos es una versión africana de Conan, excepto que está en un mundo ficticio de una África ficticia ¿cómo es que le llamaba? Niambelongo, algo así que se llama este mundo. Y son buenas las historias también, son bastante buenas. El tipo prometía hacer eso, pero solamente escribió 3 volúmenes de esas historias. Muchas de ellas serializadas, publicadas en revistas de la época. Y el tipo murió recientemente, creo que murió en el 2020, fue que él murió. Una pena. Pero tenemos un ejemplo de un autor afrocanadiense que escribió esa historia. El tipo emigró, creo que me parece que emigró de Canadá a Estados Unidos. Pues se dio cuenta, espérate, aquí, de verdad, aunque no lo crea, hay menos racismo acá que en el fucking Canadá, él lo digo. Wow. Increíblemente, hermano, que tú no lo creas. Por eso es que ahora mismo Canadá está tratando de sobrecompensar, tratando de traer mucha gente, y es que había mucho racismo. Los crímenes que cometieron en Canadá contra los nativos americanos hacen ver palidez, lo que ocurrió en Estados Unidos palidece con lo que palidecen, sí, especialmente en las escuelas. En las escuelas no, en todo, mano, porque los serial killers victimizan principalmente a nativos canadienses, mano. Es una cosa bien loca. Pero sí, Imaro era bien interesante. Una pena que no hicimos mucho más con ese personaje. Ese es otro de los buenos ejemplos de los pastillos, pero seguimos viéndote para.
Entonces, aquí otro, este fue del tipo que hizo las historias apócrifas de Conan. Él creó su propia versión de Conan que se llamaba Thungor de Nebuya. Y de hecho lograron conseguir una cubierta de fraseta. Buenas tardes, Thungor el Bárbaro, que básicamente era una mezcla. Sí, era una mezcla de las historias de Barzun, de Edgar Rice Burroughs, mezclada con un bárbaro que tiene una espada y mata gente. Oh, wow. No, Okay. No, este es un ejemplo de la historia que no son tan buenas. Yo las leí y me quedé como que, qué mierda. Pero sigue. Esta es para decirlo rápido. No. O sea, aquí está otro autor de fantasía excelente que es Michael Moorcock, que él escribió. Él creó un personaje icónico de Elric Maldivone que es básicamente un anti-Conan, porque Elric Maldivone viene, mientras que Conan viene de una sociedad primitiva, primaria, de edad de hierro, Elric viene de una ultra civilización antiquísima de los Meldivoneos que cultivaban la magia negra e interactuaban con demonios. Entonces, mientras que la gente de la tribu de Conan, pues no, ellos ven la magia como algo maligno y que había que destruir donde quiera que la encontraran y evitarla en lo posible. Entonces, el héroe no era un guerrero poderoso, era un hechicero debilucho, enfermizo, que tenía que mantenerse, pues la única forma que podía mantenerse funcionando era a fuerza de droga. O sea, que un personaje es tan diferente a Conan que está en el extremo opuesto de la escala. Ajá. Sí, no, que es lo más opuesto, lo más. O sea, cada cosa que tú puedes decir de Conan, pues este lo invirtió. Sí. Y era un gran amigo de gente como Joe Haldeman. Era uno de la nueva ola de ficción que arrasó en los años 60 no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y ahí se enfocaron menos en historias escritas por ingenieros que eran de Nuts and Bolts, estilo Highland o Clark, y se enfocaron más en conciencia social, en caracterización más profunda de los personajes. Esas son las características de la ola nueva. Pero sí, es fantasía heroica. ¿Ah? Es más sobre hablar sobre la cultura y la psicología en vez de... Bueno, las historias de Elric no eran tan de cultura. Pero digo, el movimiento de esa época que estaban como sí. Que... Una historia... Alejándose del héroe ingeniero de Exacto. No, tú lees una historia de Elric y tú terminas cansado físicamente porque es que la acción en las aventuras de Elric no es que es rápida, es que es frenética. Tú sabes, el tipo está siempre peleando y todas las cosas y es ayudado por el hecho de que él consigue esta espada mágica que se llama Stormbringer que absorbe las almas de sus enemigos cuando los mata y se las da como fuerza a él. Básicamente es como un vampiro. Y es que la espada es un demonio que han forjado, lo han convertido en la forma de una espada, pero realmente es un demonio que él utiliza para combate. Y el tipo es un antihéroe, él termina, bueno, es un antivillano, realmente. Es un villano que tiene algunas cualidades heroicas. Y él termina matando al amor de su vida, a su mejor amigo, a gente que le ayudaba con la fucking espada que a veces se le iba de control, brincaba de la mano y mataba a la gente. Y entonces le pasaba la vitalidad que robaba de las vidas que cegaba a él. Y él se sentía enfermo como un vampiro. ¡Ah! ¡Qué horrible soy! ¡Ah! ¡Mira, maté a mi mejor amigo! Entonces, nunca han adaptado esto en ninguna forma excepto en los cómics. Nunca han podido acercársele. Pero hay muchos artistas que lo han plasmado. Aquí hay un par de ejemplos de ellos, como Craig P. Russell para los cómics de Marvel. Una edición especial que hicieron ahí. Brom fue otro artista también que lo trató, pero más notoriamente fue Michael Whelan, un artista comercial americano que hizo la definitiva imagen que vimos anteriormente, que es la cubierta de la última novela de Elric, que se llamaba Stormbringer, Trae Tormenta.
Y te lo digo, estas historias tan brutales. No puedo enfatizar lo cool que son estas historias. Todo, porque el tipo se la pasa peleando con monstruos y viajando. Él fue el que creó la idea esta de usar el multiverso como una forma de contar historias. Es el mejor que lo hizo. Nadie lo ha podido igualar. Marvel ha tratado de imitarlo y ha fracasado miserablemente. Oh, Dios mío. No, sí, esa es la cosa. Pero las historias, por ejemplo, la historia de otro héroe que él creo que se llamaba Corum Jael en Irsey, que es como una especie de duende, un elfo. Él se la pasan brincando de mundo en mundo. Y él es el que crea también la noción de la lucha, no entre el bien y el mal, sino entre la ley y el caos. Orden contra desorden, sagrado contra profano. Esas eran las temáticas que él trataba mucho. Y cómo la humanidad sobrevive mejor y está en mejor estado en un entremedio entre las dos fuerzas. ¿Qué pasa? Que cuando estás entre medio de las dos fuerzas, te corre el riesgo de ser aplastado por estas dos fuerzas, como ocurre frecuentemente en la historia. Y él también crea hasta un concepto que yo nunca he visto imitado en ninguna otra cosa, que es el concepto del campeón eterno. Todos los personajes que Michael Moorcock creó para su historia eran aspectos, reencarnaciones diferentes del campeón eterno, una fuerza que crearon las fuerzas del balance para mantener bajo control los conflictos entre la ley y el caos. Él es un agente del balance. Y el campeón eterno reencarna en mundos generalmente cuando las fuerzas de la ley o del caos están fuera del balance y amenazan con destruir el mundo. Y entonces las fuerzas del balance crean este campeón que lo favorece con habilidades extraordinarias o suerte increíble o poderes sobrenaturales para combatir estas amenazas. Y él ha creado como una docena de personajes con esa idea, pero no solamente crea al campeón eterno, sino que crea al compañero eterno, el compañero de héroes eternos que sigue al campeón eterno en todas sus aventuras. Todos los campeones eternos, todos los personajes siempre tienen un personaje que los ayuda, los asiste y los ayuda en su aventura. Y todos salen en las historias de Moorcock. Otra cosa que los cómics no lo han hecho, lo han adaptado varias ocasiones, principalmente en First Comics. Hubo una corrida que adaptaron casi todas las novelas principales de Moorcock, pero no le hacen justicia a leerlas como tal, yo creo, porque solamente un Brom, un Michael Whelan puede plasmar mejor estos personajes. Pero seguimos para adelante porque esto no acaba. Uh-huh. Otra de las mejores creaciones, esto Fard y el ratonero gris, por Fritz Lieber, un autor bien establecido de fantasía y ciencia ficción, muy prolífico, que estuvo activo no solamente en la época de las pulpas, sino en los años 30, 40, 50, 60 y hasta los 70. Él se mantuvo activo y creó sus dos máximas creaciones, que eran Fard y el ratonero gris. Fard es el prototípico, como la gente piensa, héroe barbárico, la que la gente entendía que era un bárbaro, y es norteño gigantón, bien fuerte, mide como 8 pies el tipo, es un guerrero aguerrido, bien salvo. Lo que casi cualquier jugador de D&D que haga un barbarian, un bárbaro, termina jugando. Eso es, cuando la gente piensa bárbaro, ellos no están pensando en Conan el bárbaro, están pensando en Fard, es lo que están pensando. Igual que el Ray Bowser era un rogue o un... Es un ladrón, es una combinación de ladrón, estafador, pero que también sabe magia. Y el tipo es muy buen esgrimista. Los dos son espadachines. Lo que pasa es que el otro, mientras que Fard tiene un más doble que casi una tabla de surfear de grande, el ratonero gris usa un florete, es lo que él usa. Y estas historias también son excelentes, no solamente por los dos personajes que son extraordinarios, sino por el trasfondo que él crea. Él crea también un mundo fantástico que se llama Ningwon, y la ciudad más grande y más importante de ese mundo, que se llamaba Lakmar. Y numerosas aventuras de las cuales no voy a hablar de porque no tenemos tiempo,
pero puedo mencionar una aventura que ellos tienen cuando Lankhmar es invadido por un ejército de ratones. Pero no ratones de estos que comen queso y andan por ahí con el rabo. No, estos son ratones con armadura, espaditas chiquitas. No. Ratones tamaño ratón. El secreto de Enigma atacando otra dimensión. Exacto. Y la cosa es que casi destruyen la ciudad. Casi logran destruir la ciudad. Sí. Y los que siempre terminan salvando la ciudad de Lankhmar son Fard y Grey Mouser. La cosa es que llega Fard llega a la ciudad a caballo, porque ellos habían ido a tener aventuras por otro lado y se perdieron y habían ido a la ciudad, una perreta que les dio. Llega Fard, toca las campanas de Lankhmar y entonces revive a los dioses de Lankhmar. Y aquí hay que hacer una salvedad en la mitología de esta historia, porque existen los dioses en Lankhmar y los dioses de Lankhmar. Los dioses de Lankhmar son los diferentes dioses que la gente adora, que vienen de otros países, vienen de otras naciones, otras culturas, otras sociedades que colocan un templo en la ciudad y lo adoran. Pero los dioses de Lankhmar son estas 12 momias antiquísimas que son los que creen que fundaron la ciudad y solamente viven en una pequeña cripta al final de la calle de los dioses. La gente puede adorar dioses, pero no pueden faltarle respeto a los dioses de Lankhmar. Y él activa estas entidades para tratar de salvar la ciudad de la invasión de ratoncitos cute que los van a matar a todos. I'm gonna kill you. Hello. Sí. Hello, ¿me oye? Ajá, sí. Oímos. ¿Qué les parece eso? Sí, no, Esto está impresionante, mano. Yo quiero leer esa historia. Están todas disponibles, las tienen como audiobooks de gratis en YouTube y en otras plataformas. Puedes conseguir los audiobooks también, downloadarlos de gratis, o puedes bajarlos como PDF y cosas así de gratis. Como PDF, ya. O sea que todo esto está disponible. Parte del problema de la industria, diferentes industrias de los diferentes medios, que se enfocan demasiado en lo último que se ha hecho. Y muchas de estas obras más viejas pues se pierden, se olvidan. No las reimprimen, no las anuncian. Ahora, te voy a matar. Pues eso es lo que pasa. Ahí tenemos la cubierta de una adaptación que hicieron de varios de los cuentos de Fard and the Grey Mouser y el ratonero gris, adaptada para los cómics, dibujado por Mike Mignola. Esa colección muy buena. Oh, wow. El creador de Hellboy, antes de que se volviera loco sí, pues el tipo, mano, yo no sé qué le pasó a Mignola. El poder corrompe. Yo no sé qué fue lo que lo corrompió, pero no fue poder, mano. El tipo se volvió loco, punto. Anyway, pero arriba son un par de las novelas que tengo de mi colección de Fritz Lieber. Y siempre eran colecciones de historias cortas, porque casi todo, creo que hay solamente una novela larga, que es esa misma que acabo de decir, Sword of Lankhmar, que es cuando defienden a Lankhmar de una invasión de ratones cute. Y tú te crees, bueno, son cómicas, sí, hay comedia, hay tragedia, hay aventura, hay de todo. Y hay sexo, mucho sexo. Estos tipos son unos fornicadores compulsivos en las historias de ellos. Y no siempre con mujeres humanas, sirenas, zombies, que estos tipos no se han tirado. Raya. No, te digo, esto no es ficción para nene chiquito. Esto nunca lo va a coger Disney, ¿sabes? No. Seguimos moviéndolo porque ya yo creo que estamos. Este es otro de los mejores autores. Este es John Yates y escribió para mí, uno de los mejores. Es el tipo que más se acercó a Robert E. Howard, aún más cerca de lograr un arquetipo de un bárbaro, que se llamaba Brack el Bárbaro. Pero el tipo escribió como 20 y pico de novelas, todas son cortitas, como de 90 páginas. Pero las encontré bien entretenidas. La cosa es que el tipo es un autor bestseller, era un
un autor de bestseller cuyas novelas han sido adaptadas para la televisión en numerosas ocasiones, como la serie esta, North and South, El Bastardo, muy buena serie también. Ha tenido, parece que tiene buenas conexiones, porque casi todas estas novelas las han hecho en televisión. Y estas son las novelas que tienen siempre en la lista de bestseller, porque son novelas de como 800 páginas. Estas no son... Esta es de los 80. 80, tardíos, bueno, las novelas se escriben durante los 70 y tardíos 60, pero después en los 80 empezaron, que fue la época que estaban haciendo todo, era una miniserie. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la época de las miniseries? Y los libros, en esa época los libros tendían a ser gruesos, de 800 páginas para arriba. Sí, no, pues sobre todo las novelas históricas de Seeker. Es la historia de la familia Kent, que empiezan con The Bastard y siguen por aquí como The Seeker. Todo esto lo han adaptado para la televisión en algún momento dado. La original, pues protagonizada por Andrew Stevens, salía Kim Cattrall, bien pollita, Lorne Greene, Cameron Mitchell hace un papel, William Shatner sale también en El Bastardo. O sea que sí, luminarias esta para mí fue la verdadera época dorada de la televisión de Network. Fue esta, de verdad. Porque unas producciones cabronas. Muchas miniseries y calidad de cine. La trilogía de North and South. Sí, y la North and South, que es parte de la historia de la familia Kent durante la Guerra Civil. Y por ahí seguimos, Heaven and Hell, y por ahí para abajo. Que es un autor pero el tipo apreciaba tanto a Robert Howard, le gustó tanto que él creó su propio pastiche, su propio fanfic que se llama Brack. Y ahí de nuevo volvemos al atractivo sin tiempo y transcultural que tienen los escritos de Robert E. Howard, que afectan incluso a autores modernos, autores que se han distinguido en otras ramas. Pero ellos dicen, coño, que esto me gusta tanto que voy a escribirle. Y de hecho, él ha escrito incluso historias adaptando Conan, historias modernas de Conan que han hecho subsiguientemente. Y hasta Robert Jordan, el que escribió Ring of Time, él ha escrito historias también de Conan en la Edad Iboria. Wow. Oh, sí, no. El tipo escribió la serie. ¿Qué? Con todo y que la adaptación de Wheel of Time es malísima. No, eso no vale nada. A mí eso, yo veo eso y de verdad me da un dolor en las bolas, como si me la hubieran pateado repetidamente, una y otra vez. Lo que hizo Amazon con eso, porque no entienden la novela, no pueden hacer, no han esto, y las novelas son libros gordos, son igual de gordos que los libros de John Jakes, del Bastardo y de esa cosa, son de algunos pasan de las 1000 páginas cada novela, y él escribió, antes de morirse, escribió como 11 volúmenes de esa mierda, ¿ok? Ese es Robert Jordan. Eso es algo que hemos mencionado antes, que Hollywood, tanto cine como televisión, como que insisten en adaptar cosas que no entienden. No entienden ni las ha leído. ¿Cómo no quieren entenderla? Ellos lo que quieren es, este título va a ser reconocido, esto va a vender. Hay gente que le gusta, pero tú sabes de qué trata esto, lo has leído. No, yo no sé de qué, yo no tengo tiempo para eso. Yo soy muy importante para leer esta mierda de nenes chiquitos con duendes y enanitos y eso no tiene nada. La rueda del tiempo, lo menos que tiene son enanitos y mierda de esa. Carajo. Y no entienden tampoco la cuestión de cómo ni cómo funciona la historia, cómo ese mundo se crea, cómo funciona la magia, que la magia en el mundo de Wheel of Time tiene componentes femeninos y masculinos, sí, y la parte masculina de la magia de ese mundo es corrompida y sublevada por el equivalente a Satán de ese mundo. Y el One Power, el poder de la fuente, es corrompida por esta cuestión, y por eso es que no hay magos, gente que puede usar magia, que son hombres. Y el protagonista de la historia, que le llaman el dragón renacido, es el que finalmente va a redimir esa energía y la va a recapturar y la va a usar otra vez en beneficio de la humanidad. Y eso es lo que son todos los libros. Pero como estamos escribiendo ahora
series feministas, pues no, la historia tiene que ser que las mujeres siempre son buenas y, dude, no entiendes el libro porque no lo leíste. Y de nuevo, yo no creo que es mera ignorancia, es arrogancia de los productores de Hollywood. Ellos se creen superiores en muchas instancias al material que están adaptando. Cuando esos tipos, en cuanto a creatividad e imaginación, no son dignos ni siquiera de pararse debajo del sucio de los pies de las botas de estos autores. Por eso es que ninguna de estas producciones que están haciendo ahora mismo están haciendo, pero pásalo para adelante rápido porque ya estamos casi acabando aquí. Estamos ya del ejemplo que tenemos. Sí, esta otra serie bien mal incomprendida. ¿Ustedes han oído hablar de esto, del mundo de Gore? He oído por osmosis, por así decirlo. He visto gente hablando de ella. Ajá. Mayormente le dan un punto de vista negativo por dos razones. Alguna gente, pues por el tema que implica el setting de control y cosas, y lo pintan de nuevo. Mucha gente que no lo han leído. Okay. Y lo otro es los malos hábitos que ha creado en ciertos grupos sociales que tratan de hacer esas cosas en vida real. Sí, exacto. Yo quería terminar esto porque este es el segue para el segundo programa que vamos a hacer de esto. ¿Por qué? Esta serie de novelas la adaptaron para el cine en los años 80. Hicieron 2 películas basadas en esta cuestión. La cosa es que probablemente vieron la carátula nada más de uno de los libros, la adaptaron. Esta es una cubierta, esta fue una edición especial que tiraron, que las cubiertas eran de Boris Vallejo. Muy buena. Yo leí los libros y leí bastantes de ellos hasta que no pude leerlos más. ¿Por qué pasa? Estas novelas empezaron como una versión apócrifa de las novelas de Barsoom de Edgar Rice Burroughs. Estas novelas no son fantasía, no son fantasía épica, aunque tienen un baño de pintura de fantasía heroica, son ciencia ficción. El mundo de Gore es un planeta que está en la misma órbita de la Tierra, pero en la posición opuesta al otro lado del Sol. Y orbita opuesto a la Tierra con el Sol entre medio siempre, por eso es que nunca la vemos. Y ese mundo es controlado por una raza alienígena de insectoides gigantes que le llaman los sacerdotes reyes de Gore. ¿Qué pasa? Que ellos en tiempos antiguos secuestraron humanos primitivos y los transportaron a Gore para ponerlos a trabajar y servir de esclavos. Y los humanos estos cautivos pues pasan millones de años, evolucionan en su propia cosa y crean sus propias sociedades y todas las cosas. Y suena interesante, ¿verdad? La premisa es bastante buena. Por lo menos yo creí que era bueno. Y las primeras, por lo menos las primeras 4 a 5 novelas están bastante bien escritos. El problema es que el autor, John Norman, no sé qué le pasó, parece que tuvo un divorcio bien malo. Algo le pasó en la chora al tipo y empezó como que la novela al principio, la huella siempre estaba ahí. Hay un elemento de misoginia en la historia, por falta de una palabra mejor. Porque la cultura de la gente de Gore es bien islamista, vamos a decir que así. Las mujeres no solamente son ciudadanos de segunda, cuyo voto vale la mitad que el voto de un hombre, y esto es una realidad de Sharia, que cuando una mujer vota, su voto es la mitad de un hombre. Estos son peor. Aquí las mujeres son animales, como animales que los hombres crían como si fueran ganado, las tienen en cadenas todo el tiempo y no les acordan ningún tipo de derecho. Son esclavas continuas de los hombres. Y hay de la mujer o el hombre que trate de cambiar esto. El protagonista, Carl Talbot, creado, es un self-insert para mí de John Norman, que él es un académico humanista,
liberal, feminista, todas esas cosas, se supone que es John Norman. Y así como empieza a estar Cabot y él entra a esta sociedad donde las mujeres no valen nada, son estos animalitos sexy con los que puedes tener sexo, que es para lo único que ellas sirven aparentemente en la sociedad esta, y son utilizados solo para eso, para tener hijos, y las hijas se vuelven también automáticamente, le ponen una cadenita a ella para que esté con su mamá y ella la mamá esté en la cadena al pie de la cama del dueño, que puede tener múltiples mujeres y su mujer favorita es la que le encadena al pie de la cama. Eso es lo que pasa y al principio pues empieza a estar Cabo, trata de sublevar la sociedad y dice esto no puede ser y toda la cosa, y el tipo sufre mucho por eso. No solamente él sufre, sino la gente que él convence que lo ayuden en su misión de tratar de modernizar a Gore. Tampoco ayuda que los insectoides, los sacerdotes reyes de Gore, no les está gustando los cambios que él quiere introducir. Pero a lo largo de la historia, como que el autor empezó a cambiar de opinión a medida en que Tal Cabot, el protagonista, empieza como que a volverse nativo. Y en las últimas novelas ya el tipo se vuelve completamente un hombre goreano. Y entonces coge a una, ellos, en una historia, ellos capturan una aldea de mujeres amazonas, brutalmente la suprimen, las torturan, les lavan el cerebro para que les gusten las cadenas que les ponen, les guste que se maquillen, y les guste que le pongan sus pantallitas. El tipo en una le empieza a preguntar a la líder de las mujeres bárbaras, a las mujeres amazonas, oye, ven acá, ¿y tus pantallas? ¿Te gustan las pantallas que te regalé? Y ella dice, sí, me excitan, me gustan. ¿Estás segura? Sí, no son las sinceras. No, por favor. No. Eso es lo que devolucionan estas novelas. Y ahí fue que yo dije, no puedo más con esto. Hasta aquí llegamos. Y esta cosa la adaptan y por eso es que no pude seguir leyéndola y no la puedo recomendar a nadie. A nadie cuento, de verdad. El tipo, esto se convirtió en algo S&M. Sí, de hecho, muchos de los fanáticos de estos libros son gente que está metida en los circuitos de sadomasoquismo y dominancia y yo no sé qué diablo es masoquismo. Hay mucho de eso en los primeros libros. Lee como una historia estándar de aventura, capa y espada en un planeta extraño. Y de hecho, el título de Tartsman se refiere a una clase ecuestre que existe en el mundo de Gore, que en vez de montar caballos, montan estos halcones gigantescos. Que eso más nunca lo van a ver en el cine porque cuesta demasiado. Y es la razón por la cual, la razón por la cual me empecé a reír en la película animada que adaptaron de Tolkien. ¿Cómo que se llama? de Rohirrim. El Raid of the Rohirrim, que hay una escena que ella se encuentra con una águila gigante. Y el águila gigante, lo primero que me acordé fue una escena que yo vi en Tarsman of Gore, que viene un tipo que el halcón gigante no conoce, lo mira la cabeza y de un picotazo le come el cholo. No. Más o menos como hace una gallina cuando le pone un lagartijo enfrente y se lo come, así mismo. Y yo empecé a reírme en el cine, y se la come. Anyway, eso es lo que y quiero hacer quiero hacer esto como un segue porque aquí con todo y que hay imitaciones, hay historia apócrifa, tú puedes encontrar cosas buenas dentro de los imitadores de Conan. Aún en los cómics hay que reconocer que hicieron buenas adaptaciones, buscaron buenos artistas. Y de hecho fue a través de los cómics de Marvel de Conan the Barbarian que inspiran al productor de la película de Conan, de Ed Pressman. Fue el tipo que empezó la idea para hacer una película basada en este personaje. Pero de eso hablaremos en el segue de Conan en el celuloide.
porque nunca hemos visto a Conan en el celuloide. No. Lo que estamos viendo es lo que llamamos Conan el impostor. Se va a llamar la otra. El impostor. Oye, está Eso bueno. y vamos a ver todos los horrores que hicieron, porque no es lo que yo discutí hoy aquí con todo. La novela está de Gore, que para mí es el peor de todos los derivativos del bárbaro. No compara los horrores que yo he visto, que además lo han hecho hasta de capa y espada turca, Indonesia. ¿Qué no han hecho? Horrores filmados en Argentina, mano. Pibe, porque este es Conan. No, eso no es Conan. No, pero es que hubo una época de que todas las películas de Roger Corman, derivadas de la idea de Conan the Barbarian, muchas de ellas las filmaban en Argentina, porque Argentina aún en esa época estaban pelados y estaban jodidos. Exacto. Y era más barato producir ahí. Era más barato producir, exactamente. Sí, y eso es lo que pasa. Y por eso es que ocurrió esta cuestión. Bueno, ¿qué les pareció este viaje? Falta uno para si un cuento o una historia mantiene un título, un récord como el máximo exponente o el máximo ejemplo de algo por décadas, pues es un logro, ¿verdad? Es un logro. Sí, pues esta noveleta, El Ojo de Argón. ¡Oh, Dios mío! Yo leí esa cosa, mano. Yo leí esa décadas ha mantenido la fama o la infama de ser la peor historia jamás escrita. Lo he visto descrito como la apoteosis de la mala escritura. Aquí tenemos a mano derecha una de las páginas en mimeógrafos originales con el arte hecha por el artista a sus tiernos 16 años, lo cual explica mucho. Sí. Vamos a poner lo que es tan buen artista como escritor. Oh my God, that's not saying much. Eso no dice mucho ahí. Eso no dice mucho. La prosa no es púrpura, es ultravioleta. Oh my. Era la esmeralda de Rubí que tenía 28 la esmeralda roja de 7 grifos. Porque en vez de poner facet de faceta, puso faucet de grifo. Faucet de grifo de agua. Muchos errores ortográficos, mucha malapropismo. Tenía un genio para hacer las descripciones con la palabra incorrecta. Por años, por décadas, en muchas convenciones de fantasía, no era un concurso exactamente, era una de las actividades, donde la gente se paraba en tarima, le daban una copia del mimeógrafo y tú tratabas de leerlo sin reír. Es imposible. Todas las palabras mal escritas justo como estaban, no como deberían ser. Y la regla era que tú, si te reías, tenías que pasar el papel al próximo. Y por lo general lo pasaban de la segunda o tercera página el grupo entero. En otras palabras, if you laugh, you lose. Mano, es que aunque no te rieras y leíste esa cosa, como quiera pierde. Porque es horrible de malo, mano. Cuando el cuento salió originalmente y el autor vio la reacción de la gente, pues se desapareció por años, ni siquiera se sabía quién era ni el nombre, solamente existían copias fotocopiadas y mimeógrafos. Wow. Años después que el escritor dijo, sí, fui yo, y creo que hicieron una versión algo limpiada para publicarla y todo, que es la versión a la izquierda pero es lo que pasa, pues cuando la gente tratan de imitar algo sin tener la habilidad, y este es el caso más extremo de tratar de imitar los cuentos de capa y espada. Oh, God. A los 16 años. Eso no es nada, porque el tipo que hizo las novelas de Eragon, el tipo que hizo las novelas de Eragon, el tipo estaba adolescente cuando las escribió y es una serie bien exitosa. Y de hecho la adaptaron en una película. Y fue un fracaso. Fue un fracaso porque irónicamente la novela no es tan buena.
Está mejor escrita que El Ojo de Argón. No, Pero, sí. pero no son muy buenas porque básicamente es Star Wars con dragones, lo que es. Star Wars con dragones. Era episodio 4 con un dragón. Pero la novela tiene su fanaticada y tiene sus seguidores y gente las... ¿Ah? Sí, no, que El Ojo de Argón pues fue de los 70, que todavía no existían las computadoras para hacer arreglarte la ortografía. Sí. La ortografía, sí, no hacían spell check. No había spell check. Tenías que hacer el spell check por diccionario. El muchacho que escribió Eragon por lo menos tenía esa ventaja. No, ya él está adulto, ya no es un muchacho, pero el tipo de verdad dice, pude haber escrito algo mejor. Lo admitió una vez en una entrevista. Pero de nuevo, ya yo quisiera haber escrito una novela cuando era adolescente que fuera un bestseller. El tipo se hizo un millonario con esos libros. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Eragon o Eye of Argon? Eragon. No, Eragon. Sí. En parte pegó porque la gente decía, mira, muchos lectores jóvenes lo leían porque, mira, alguien de mi edad logró publicar algo. Es Young Adult, básicamente, son Young Adult. Sí, Young Adult joven. Pero tiene su público, tiene su audiencia, logró venderla. Que está algo mucho más competentemente escrito que esta abominación aquí. The Eye of Argon, sí. Anyway, la semana que viene vamos a hablar de las películas que se hicieron de esto y la serie de televisión. Y ahí yo creo que el profesor va a poder discutir porque muchas de estas películas las vimos en el cine. Sí, eso sí. Películas clásicos como Conquest. Ay. Actually, esa de toda la cacunga que hicieron, esa es de la mejorcita. De las mejorcitas. Esa fue hecha por este tipo, por Dario. No fue Dario Argento. ¿Quién fue el que lo hizo? Fue uno de estos. Baba fue el director de esa. Mario Baba hizo esa película. Que le quedó mucho porque Baba increíblemente era. Pero eso lo hablaremos en el próximo show. Red Sonja, oh my God. No me hables de esa cosa. Todo eso lo vamos a hablar la semana que viene porque ahora viene la parte cool. Vamos a hablar que la gente entiende por fantasía heroica. Oh my God. Exacto. Wow. Bueno, con esto vamos a terminar en esta semana, en el día de hoy, esta edición de Hartos de Odio. Desgraciadamente, pues perdimos a Carlos no sé, parece que se fue por un boquete espacio-tiempo ahí, lo perdimos. Espacio-tiempo, yo creo que llegó a Gore. Sí, yo creo que se quedó en Gore y se volvió un misógino automáticamente. ¿Qué? ¡Golpea a las mujeres! ¡Golpea a las mujeres! Y tienen que estar amarradas a mi cama, esnúas y dándome y si no me hacen caso, les doy. Y les va a gustar que les doy. Oh my God. Bueno, anyway. Fiel, muchas gracias de nuevo. Esto ha sido interesantísimo. Esto me encanta. Esto es y la semana que viene vamos a hablar de las películas y de ahí es que vamos a. Y yo quiero invitarlo, además de decir cállate más, de gritarme cállate Magistro Fiel, a que lean los libros. Porque lean los libros, por favor. Como no hay películas de esto, hay que caer en los libros o la profusión de cómics que han adaptado de esto, que son bastante buenas también. Por favor, háganlo, porque de verdad me van a dar las gracias. De verdad. Oye, todavía vi la semana pasada, nadie ha puesto el hashtag cállate Magistro Fiel. Pero ¿por qué no me quieren callar la boca? ¿Qué pasa? No entiendo. La semana pasada hicimos esa invitación a todo el mundo, a los que nos están escuchando, y muchas gracias a los suscriptores, de verdad, se lo agradecemos mucho, pero nadie busqué en el correo electrónico, busqué en las páginas, nadie ha puesto cállate. Voy a tener que reiterar otra vez la de esto y empezar a insultar a la gente para ver si me mandan a callar de una vez por todas, porque wow. No puede ser que yo le caiga bien a gente, eso es ridículo.
En la oportunidad, señores, cállate, Majito Fiel. Que calla con sede, si no yo tengo la razón y estoy duro. Vamos a echárnosla. Estoy bien. Prueba lo contrario. Yo estoy bien. Change my mind. Cambia mi opinión. Demuéstrame lo contrario, que estoy equivocado. Y mándame a callar, por Dios. Alguien cálleme, allá acaben. Así que ya saben, señores. Somebody stop me. Somebody stop me. Yes. Bueno, señores y señores, gracias, Majito Fiel, por haber estado con nosotros. Capitán Alterray, de nuevo, por los audiovisuales, de verdad, por el audiovisual. Muchas gracias de nuevo. Ya lo saben, la semana que viene seguimos con este tema, pero nos vamos a meter ahora. Conan el impostor. Conan el impostor en el celuloide. Así, en el celuloide y en la televisión, by the way. Sí. En los dos medios, en los dos medios audiovisuales. Ese puede que sea un programa, eso puede que se extienda a las 2 horas, porque, mano, yo no podía creer el volumen de cine que se ha hecho con este tema, mano, es ridículo. Y no solamente en Estados Unidos y Europa, en todo el mundo. Lo cual prueba el punto que yo hice, que estas historias tienen aceptación universal. Gustan donde quiera que la oigan. Aún las distorsiones de Hollywood. Bueno, pero nada. Eso es lo que, pero nada. Bueno, nos veremos entonces. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta vez. Este es el profesor Marco Rodríguez. Y nos veremos entonces, nada, la próxima semana en otra edición de Hartos de Odio. Y como diría nuestro amigo que se perdió, que estará en Gore, me imagino. No sé. Es mi conclusión. Él está en Gore dándole a alguien. Nada. 1, 2 y 3. Allá nos vemos. Bye bye. Y esto fue Hartos de Odio. Nos veremos en una próxima ocasión.